cuando esta semana escuchamos el nombre de Víctor Polay Campos. Bien, muchas gracias por la presentación, por la entrevista. Pues cuando se menciona el nombre de Víctor Polay Campos, la realidad de las cosas es que mencionamos una época dura del terrorismo de nuestro país, junto de la mano con el grupo terrorista Sendero Luminoso, y pues en este caso el MRTA. Es un momento muy duro de este país, que ha pasado por un mal llamado conflicto armado interno, que es en realidad una guerra contra el terrorismo, es como se debe llamar y es la frase correcta. Pues mi familia, por lo menos, ha sido en una parte afectada por el terrorismo. Hay un familiar mío que pues solamente si la bomba estuviera detonada tan solo por unos metros, yo en este momento no estuviera aquí con usted conversando de este tema tan enriquecedor. Pues es muy lamentable lo que este terrorista confeso, porque hay que decirlo con sus palabras, es un terrorista confeso, está pidiendo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y totalmente peligroso, pues afecta a la larga a nuestro sistema democrático. Y qué importante es que los jóvenes sepan, ¿no? Aunque no lo vivieron, que puedan entender lo que ocurrió en nuestra historia. Quiero ir ahora con Michael Sánchez, periodista, 21 años de edad solamente. La misma pregunta que se te vino a la mente cuando viste en la pantalla a Víctor Polay Campos. ¿Quién es él? ¿A qué grupo perteneció? ¿Sabías, conocías de quién era? Así es, Lizeth, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público de Televidente de Canal N. Bien, bueno, este señor básicamente, el público puede decir, Michael Sánchez, 21 años, que sabe, ¿no?, del terrorismo, nació en 2002, pero sí, básicamente conocemos nosotros los jóvenes un poco más acerca de qué es lo que pasó en el terrorismo. Si bien es cierto, no lo vivimos, sin embargo, a la larga hemos estudiado, hemos ido leyendo, ¿no?, historia del Perú, muchísimas cosas, muchísimos documentos, y por supuesto, pues este señor en su momento fue el líder, ¿no?, del MRTA, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, ¿no?, que desangró al país, ¿no?, en los años 80 y 90, por supuesto, y que ahora está pidiendo pues estos digamos, estos derechos. Sí, bien es cierto, los humanos tenemos derechos, tanto en prisión y en libertad tenemos, por supuesto, pero también hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? Que este señor hizo muchísimo daño al país y ahora está solicitando derechos. Por ejemplo, uno de los derechos que vi que su defensa está solicitando es que pueda incluso tener hasta intimidad con una persona, derecho a que tenga un sacerdote incluso, ¿no? Entonces, perfecto, los puede tener, pero también hay que ponernos a pensar un poquito en cuál es el daño que hizo él, ¿no? Se le asignan algo de más de 60 muertes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener un poquito, creo yo, de sensatez al momento de solicitar estas cosas, y por supuesto también desde acá hacer un llamado al Ejecutivo, ¿no?, que puedan dar una respuesta contundente acerca de este caso, y que la Corte, si bien es cierto, va a revisar esto, ¿no?, pero eso no significa que la Corte sentencie, ¿no? La Corte va a recomendar de acuerdo a lo que encuentre, y por supuesto el Estado tiene que ser también aunque aún estamos en la comisión. Claro, en la comisión. Falta mucho por recorrer, sí, si es que llega a la Corte todavía, ¿no? Quiero ahora consultarle a Álvaro Jiménez, estudiante de Ciencias Políticas, solo 20 años de edad. Ya nos has acompañado antes también, Álvaro, ¿cierto? De todo lo que tú has podido ver, de los actos criminales que MRTA cometió en nuestro país en aquella época, ¿cuál es la que más a ti, se podría decir, te sacudió, te impactó? Bueno, muy buenas tardes con todo el público presente. Yo diría que el que más impactó fue, no fue la toma de la Embajada de Japón, fue el coche bomba la bomba que le metieron a los soldados de los húsares de Junín en el año 87. Para mí, cuando yo vi eso en mi curso de educación cívica, realmente me impactó. Y también yo diría que ante este caso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, me parece que, bueno, en parte es un trámite normal que se hace en esa comisión, pero yo diría que esto puede acarrear muchos problemas, y hay que tener en cuenta que esto tiene que verse con mucho tino, y también tiene que verse que este proceso va a durar muchos años, y probablemente no dure hasta que el señor Polay Campos salga en el 2027, y por eso creo que más importante que eso, y nuestra mirada tiene que ser fija en una cosa.
este señor todavía tiene 2 juicios pendientes y espero que las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con celeridad para poder hacer que estos juicios avancen. ¿Por qué? Porque si no, este señor no va a poder pagar por todo el daño que ha hecho a nuestro país, por desangrarlo y por todo el daño psicológico a las víctimas que han sobrevivido y también por todo el daño que ha causado a no solamente la infraestructura pública, sino también a la historia de nuestro país, y por eso es necesario tener memoria de esto. Importante tener memoria, exacto, y claro lo que ocurrió en nuestro país. Quiero ir ahora con Roger Rodríguez. Él tiene 22 años, es periodista y se conecta desde la región San Martín. En la región San Martín hubo incursión del MRTA, ¿cierto, Roger? Entonces tú podrás darnos luces y seguramente sabes lo que se vivió en tu región. Sí, efectivamente, Lisette, y muchísimas gracias, sobre todo a todos nuestros espectadores aquí en Canal N. Bueno, aquí sí pasó algo bastante horroroso. La noche de la discoteca Gardenias. Esto fue el 31 de mayo de 1989, cuando un gran contingente armado del MRTA se fue en contra de 8 gays o transexuales de la comunidad LGTB. ¿Y qué hicieron ellos? Los mataron a balazos en plena vía pública. ¿Ok? Y esto muy cerca al cementerio general de Tarapoto. En conjunto, esta discoteca que se llevaba a cabo en el departamento de San Martín, provincia de San Martín, en la ciudad de Tarapoto, se dio un hecho desgarrador, aterrador para todo el país. Entre el 1980 y el 2000, el Perú se encontraba sumergido de una u otra manera por el MRTA. Ahora, nos causa mucha atención de que la comisión, porque no todavía es la Corte, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueda considerar o aceptar un pedido de un terrorista que ha hecho muchísimo daño a nuestro país, a cientos de peruanos. Desde ahí, por ahí podemos analizar de que esto no debió ser así, no debió ser ni siquiera aceptada, porque le estamos dando prioridad a un asesino, a un terrorista como es, a que tú tienes derechos humanos, entonces los demás también lo tienen, y van a enviar diferentes cartas a las comisiones, y esto se va a volver un juguete político, y eso es lo que no queremos que pase. Gracias, Roger, por tu comentario. Quiero ir ahora con Arián Alarcón, que se encuentra conectada desde Arequipa. Arián tiene solo 22 años, también es estudiante de administración, y quiero también hacerte la pregunta que le hacía al inicio a los jóvenes que me acompañan aquí, que tú recuerdos o qué idea se te vino a la mente esta semana cuando escuchaste el nombre y apellido de Víctor Polay Campos, líder del MRTA. Creo que más que un recuerdo fue una crítica. En este tipo, o al tratar con este tipo de personajes como Víctor Polay, el margen de error debe ser 0. Por ejemplo, ¿no?, que lo hayan privado tal vez de tener algún consejero espiritual, acceso a algún sacerdote, da entrada a que este sujeto pueda tal vez acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a alguna otra organización de derechos humanos. Creo que el objetivo común de todos ahora es que quienes ejercen violencia paguen por eso, tengan la privación de sus derechos por haber desangrado tanto al país. Entonces, el margen de error debe ser 0. Creo que nuestras autoridades están en la obligación de que este personaje no tenga ni un hilito para poder tal vez ir en contra de nosotros, ¿no?, o del objetivo común, que es que paguen por haber hecho tanto daño al Perú. Muchísimas gracias, Arián. Quiero regresar aquí con los jóvenes que se encuentran en estudio. ¿Cómo les parece la reacción que ha tenido el Ejecutivo durante estos días? Si bien es cierto, esta demanda no ha sido presentada ayer, no ha sido presentada este año, ni tampoco el año pasado, ha sido presentada en el 2007, ¿no? Recién en el 2021 la Comisión informa al Estado peruano y en el 2022 recién se admite este pedido, y bueno, nosotros nos hemos enterado ahora, ¿no?, hace poquito, el 2023. ¿Qué opinión les merece acerca de esto, que recién primero, que recién la ciudadanía se entere, y segundo, la reacción del Ejecutivo? Gonzalo Torres, estudiante de Derecho. Sí, por supuesto. Esta demanda evidentemente no es de estas fechas, es una demanda de hace un determinado tiempo, es algo que
aparentemente quiero creer que pasó desapercibido, pero que estuvo presente ahí, que es extrañar que esto no se mencionara en un gobierno anterior, es muy extraño, da mucho en qué pensar de por qué nosotros los peruanos no podemos entender esto y no nos enteramos a tiempo de lo que se estaba gestando, de lo que el señor, ese terrorista confeso, el señor Víctor Polay Campos, tenía como un as bajo la manga. Es muy peligroso porque afecta a nuestro sistema democrático y la respuesta de la presidenta Dina Boluarte ha sido certera, acertada hasta por el momento. Nos ha afirmado que evidentemente nosotros, las víctimas de este proceso, de esta guerra contra el terrorismo, no tenemos que pagar absolutamente nada y es realmente una burla lo que se está pasando, pero ha dado, como se dice, en el clavo, por así decirlo, exactamente. Gracias. Quiero escuchar a Michael Sánchez, periodista. Tu opinión respecto a que, bueno, nos hayamos enterado de repente un poquito tarde, ¿no?, los peruanos, y además de lo que ha respondido el Ejecutivo esta semana. El viernes tuvimos una conferencia de prensa que lideró el presidente del Consejo de Ministros. Sí, mira, básicamente, como mencionas, nos hemos enterado un poquito tarde, bastantes años tarde, ¿no? En realidad, del 2007 al 2023 hay décadas de años. Entonces, y bueno, con respecto a lo que menciona el Ejecutivo, ¿cuál es la posición del Ejecutivo? En su momento, el fin de semana, vi que pues el premier Otárola realizó la conferencia de prensa, solicitó al ministro de Justicia, ¿no?, incluso reunirse con ellos para tomar la decisión o cuál va a ser la respuesta que va a tener el Estado peruano frente a al organismo, ¿no?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuál va a ser la posición, y esperemos pues que, como te mencioné al inicio, el Estado tenga una posición severa, ¿no?, y deje una postura bastante clara y bastante marcada con respecto a este caso, porque no estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando de una persona que está siendo juzgada y sentenciada por terrorismo, ¿no?, que hizo muchísimo daño al país y que por supuesto tiene que pasar pues sus últimos días en la cárcel. Es duro, pero lamentablemente esta persona hizo mucho daño y eso es lo que corresponde, por supuesto. Gracias, Michael. Quiero ir ahora con Álvaro Jiménez. Álvaro, ¿qué decirle a los jóvenes que quizás hoy no sabían mucho de este tema, escuchan MRTA, hay adolescentes, todavía están en el colegio y quizás no saben mucho de este tema y sufrimos el peligro de repetir esto en algún momento, si es que la gente, los jóvenes, no saben lo que sufrimos? Por supuesto, Lizeth, es una preocupación fuerte que a veces la memoria histórica se pierda, pero la labor que tenemos nosotros como jóvenes es informarnos, es crear espacios de foro, espacios de conversación sobre este tema, pero no tratando de tergiversar las cosas, sino hablando las cosas concretas que pasaron. Yo sí tengo bien claro que esa época desangró a nuestro país y este señor merece cumplir la pena que él merece por haber dañado a nuestro país, no solo a las familias, sino también a nuestra infraestructura y a nuestra historia. Y también a mí me parece interesante que sobre este caso que haya sido una demanda presentada por la mamá de ya difunta madre, y también el señor Vallerriesta, ex dirigente aprista. Y bueno, yo lo que tendría que decir es que ante eso los jóvenes tenemos que involucrarnos, averiguar, informarnos y también involucrarnos más en política para poder responder claramente y hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más segura, una sociedad donde realmente todos nos sintamos ciudadanos, porque si no hacemos eso, ¿qué mensaje y cómo podremos evitar esto en un futuro para que no venga otra escalada armada? Ya no tenemos que volver a eso, tenemos que trazar un camino hacia la paz y hacia la libertad y el progreso. Muy bien, muchísimas gracias. Chicos, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? El tiempo se nos va rápidamente.